Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, Apeam, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Dr. Roberto Flores Chávez, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Uruapan, maestro en Gestión Pública de la Sustentabilidad y doctor en Ciencias en Desarrollo Sustentable por la Facultad de Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Profesor de las materias Economía, Política y Desarrollo, Administración y Formación Empresarial de agosto a la fecha en el Bachillerato de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde 2014 ha participado en diversos congresos a nivel nacional e internacional, teniendo las siguientes líneas de investigación: Planeación y Gestión Públicas y Economía del Desarrollo. Actualmente, se desempeña como director del Instituto Municipal de Planeación. Implan, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. A todos, muchas gracias por asistir a este curso, esta ponencia, charla, que un servidor estará compartiendo con ustedes. Como ya me habían presentado hace un momento, mi nombre es Roberto Flores Chávez, soy profesor dentro del Bachillerato de la Universidad Michoacana y actualmente director del Instituto Municipal de Planeación, el INPLAN de Uruapan, donde como organismo público descentralizado nos compete gran parte de lo que es la planeación a largo plazo en proyectos y programas como lo son un programa de desarrollo urbano, un programa de movilidad urbana y proyectos específicos que se deriven de estos diversos instrumentos de planeación. El día de hoy compartiré un poco de lo que es el tema de economía circular. Es un tema que se engloba también dentro del llamado desarrollo sostenible y es un ideal también a donde tendríamos que estar caminando en las ciudades. Como se mencionaba también en el video, pues es parte de mi línea de investigación como profesor dentro de la Universidad Michoacana y un ideal hacia donde debe avanzar ahora sí que nuestra ciudad y nuestro municipio. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con esta charla. Me comentan si se ve la presentación.
Yus, Paul, no sé si se esté viendo la presentación. Sí, claro que sí, doctor. Ok, bueno, el tema de hoy se llama diseño de acciones para una economía circular. Para algunos es un tema de moda, para algunos otros, bueno, decía un ideal. Sin embargo, bueno, es un tema en el que tenemos que ir avanzando también. Bueno, sé que el chat, bueno, se abre hasta el final. O hasta el final puede haber preguntas, pero a mí me gusta un poco ir interactuando también con los participantes. Entonces, si hay alguna pregunta en algún momento, con gusto formúlenla dentro del chat para tratar de ir viendo también si se va comprendiendo el tema. Bueno, comienzo con una pregunta y espero me puedan responder también en el chat. ¿Ya han escuchado hablar de lo que es la economía circular? No tantos, póngame sí, no. Bueno, hay algunos sí, algunos no. Más o menos veo que tenemos mitad y mitad. Prevalece un poquito más el no. Esto porque, bueno, también para saber cómo ir orientando este curso desde lo más básico hasta lo más avanzado entonces. Los que me respondieron que sí han escuchado hablar de la economía circular, ¿qué recuerdan de esta área de la economía también? ¿Qué es lo que han escuchado? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando se habla de economía circular? ¿Nadie? Ya llegó, bueno, un modelo de producción y consumo más sostenible. Esto es interesante. Aprovechar al máximo los recursos y evitar residuos también es parte de lo que conlleva la economía circular. Bueno, es un tema que tiene al menos 50 años gestándose dentro de la teoría económica. Sin embargo, es en la última década donde ha tomado más eco y ahorita vamos a ver por qué. Voy a hacer también otra pregunta. Bueno, reutilizar recursos también me dicen. Una pregunta también sobre este sentido. ¿Consideran, bueno, o cuál consideran que es el problema en materia ecológica, ambiental, más importante, urgente de atender por parte de la sociedad? No sé si alguien nos quiera compartir también. La conciencia, disminuir el consumismo, nos dicen. La contaminación, ¿ok? La basura en las calles, el problema de residuos sólidos, ¿ok? Mal manejo de los residuos también. Falta de información de los consumidores. Este último, bueno, un poquito más en cuanto al tema de consumo responsable, que también es uno de los temas que se abordará indirectamente esta tarde. Ok, bueno, muchos de estos problemas que ustedes me mencionan, los compartimos, los vivimos, los padecemos, ¿no? Sin embargo, bueno, ahorita no noté que en el chat alguien me hablara, por ejemplo, del cambio climático global, y hace algunas semanas nos estábamos quejando del calor, de la sequía y algunas otras situaciones, ¿no? Aquí, bueno, comparto entonces.
Llevamos cerca de 250 años desde que inició la revolución industrial. Tenemos un sistema económico a partir de la revolución industrial que también se ve ligado al consumo de altas cantidades de energéticos, principalmente hidrocarburos. Si hablamos también, bueno, de cómo ha evolucionado nuestra economía en el siglo XX, pues fue el siglo de las revoluciones en el transporte. El avión o el automóvil mismo también nos permitió mover mayor cantidad de mercancías en menor tiempo. Esto, bueno, ha traído sus ventajas en sentido económico, pero también desventajas en el sentido ambiental, social e incluso cultural. Algunos académicos dicen que vivimos la época del antropoceno. No sé si ustedes han escuchado hablar qué es esto del antropoceno. Ahí en el chat me dicen que sí. Algunos me dicen que no. Ok. Ok. Bueno, la mayoría me dice que no. El antropoceno vamos a considerarlo o vamos a compararlo con lo que son las diversas etapas geológicas. Si ustedes recordarán en nuestras clases de biología o geografía en algún momento, se nos hablaba de diversas etapas que ha tenido la Tierra. El ser humano, pues bueno, con algunos registros, se cree que más o menos el ser humano moderno ha vivido 3 millones de los 4.600 millones de años que tiene la Tierra. En estas 4.600 millones de años que tiene el planeta Tierra, bueno, ha habido extinciones masivas. Por ahí se nos narra que en algún momento también un meteorito cayó en la costa de Yucatán, en el Golfo de México, y que se extinguieron los grandes dinosaurios, ¿verdad? Y así, bueno, hace 40.000 años algunas glaciaciones que también llevaron a que se extinguieran muchos de la flora y la fauna existente. Y bueno, en este periodo desde hace 3 millones de años para acá, el ser humano ha sido el ser biológico dominante en mucho sentido, ¿no? Esta época del antropoceno, bueno, se debe a, o se le llama a esta época en la que el ser humano ha dominado a las demás especies. Sabemos, bueno, que somos también una especie un tanto más avanzada, como se nos dice, ¿verdad? Podemos producir nuestro propio alimento, podemos satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, bueno, en este sentido, también hemos sido el principal generador de residuos, ¿no? Aquí una prueba de esto. ¿Qué observamos en esta imagen? Observamos, bueno, una gran cantidad de plásticos, ¿verdad? El plástico también es una materia prima muy importante, un derivado del petróleo. Si ustedes se fijan, bueno, gran parte de lo que utilizamos también es de plástico, ¿no? Hay algunos recipientes, como en este caso, las botellas de agua embotellada, que son de un solo uso, ¿no? Sin embargo, también utilizamos el plástico en algunos componentes médicos, en algunos productos también que utilizamos en la producción de algún bien. Entonces, tenemos también una gran dependencia a este material, a esta materia prima, ¿sí? Y bueno, el antropoceno, pues es esta era geológica de dominio del ser humano, donde el ser humano es el gran responsable de los múltiples problemas que padece este planeta. El calentamiento global, lo decíamos, es una consecuencia también
del aumento de emisiones a la atmósfera, emisiones de gases de efecto invernadero, siendo el dióxido de carbono el principal compuesto, ¿no? Y bueno, aquí es a lo que podemos llamar. Voy a omitir en este momento este video y avanzamos un poquito. Esto es nada más la reflexión. Hablábamos de diversos problemas ambientales, ¿no? Ustedes me pusieron gran parte de estos problemas y para algunos geólogos principalmente hablan de la sexta gran extinción, que está condicionada a nuestra supervivencia como especie, pero también como planeta. El deshielo de los polos, bueno, es algo de lo que se muestra comúnmente, ¿no? En este caso es esta imagen de un oso polar, pues, corriendo entre témpanos de hielo, ¿no? Estos problemas ambientales, bueno, ¿a qué nos han llevado? A pensar si económicamente podemos seguir creciendo, ¿no? El primer gran antecedente académico se formuló hace 51 años, los límites del crecimiento, patrocinado por el Club de Roma, ¿no? Un grupo de ambientalistas que trataban de establecer con los ritmos de crecimiento económico, contaminación, consumo de alimentos, emisiones y demás en esa época, ¿cuándo sería el fin de la humanidad? Este reporte pues no era muy alentador, pues consideraba estas variables y si ustedes se fijan, por ejemplo, bueno, voy a aquí apuntar con la pluma, ¿no? Si ustedes observan los recursos naturales, iban a experimentar un comportamiento o un descenso, un comportamiento a la baja o un descenso. ¿Por qué? Bueno, porque la producción de alimentos tendería a estar aumentando. ¿Por qué? Porque también la población tiende a aumentar, ¿verdad? Si bien ustedes observan, por ejemplo, la población venía en 1900 hasta el año 2000 más o menos, en una tendencia creciente en cuanto a las tasas de crecimiento, empieza a bajar y bueno, en algún momento se estanca. Sin embargo, bueno, algunas otras cuestiones, por ejemplo, la contaminación, considerando que lográramos tener mejor tecnología, aumentaría más o menos también hasta el año 2000 y empezaría a descender. Sin embargo, al combinar con las otras variables, pues tenemos un colapso, ¿no? Este informe que les digo que se escribió hace más de 50 años, en su momento fue tildado como catastrofista. Algunos investigadores pues han tratado de ajustar a este modelo que publicó el Instituto Tecnológico de Massachusetts y bueno, los datos no son tan alentadores ya con los datos actuales, ¿no? Algunos pronostican que esta cuestión, este declive de la o colapso ambiental, pues bueno, ya lo padeceríamos en el año 2040, 2050, es decir, 20 años cuando máximo, ¿no? Entonces nos lleva a plantear, ¿es un buen camino el modelo de desarrollo actual? Algunos teóricos también se debaten, ¿no? Si tenemos que empezar a dejar de crecer, a producir, a innovar, y algunos otros dicen sí, pero ¿hasta qué punto, no? Aquí hemos olvidado algo, si se fijan ustedes, que para tener recursos, alimentos y demás, pues tenemos que recurrir a la naturaleza. Y la naturaleza que nos provee, los llamados servicios ecosistémicos, ¿no? Menciono algunos de los servicios que nos provee la naturaleza. Alimentos principalmente, agua potable,
medicamentos, bueno, áreas de infiltración. Si ustedes se fijan también, reguladores del clima, y podríamos mencionar hasta los aspectos estéticos y culturales, ¿no? A todo mundo queremos ver un jardín bonito, avenidas arboladas y demás. Entonces, son algunos de los servicios que nos provee la naturaleza. ¿Cómo hacerle para poder seguir disfrutando de estos servicios ecosistémicos durante mucho más tiempo? Esta es la gran pregunta, ¿no? Aquí, esta es la ruleta que utiliza la World Wildlife Foundation para recordarnos lo importante que es la naturaleza en nuestra vida, ¿no? Sin la naturaleza no podríamos desarrollar nuestras actividades económicas, no podríamos desarrollar gran parte de nuestra vida. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda de esto de lo que hemos estado hablando hasta el momento? Me mencionan que no. Bueno, como docente, como profesor, de repente nos gusta saber si se va avanzando. Bueno, el modelo de desarrollo que actualmente vivimos se llama economía lineal. Y bueno, vamos a conocerlo brevemente. Observan ustedes un mapa, el planisferio en el mundo, ¿no? ¿Y qué observamos? Lo que son los residuos sólidos urbanos generados por habitante al día en promedio. Digo, esto varía de acuerdo al tipo de país. Si nosotros observamos, los países que llamamos más desarrollados tienden a ser los que más residuos sólidos urbanos generan. Observemos, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá. Australia, aparece también, pues, algunos países, incluso en el norte europeo, que generan cerca de 1,5 kilogramos por habitante al día. Aquí, en el caso de México, estamos, de acuerdo con los reportes de Semarnat, generando 1 kilogramo al día por habitante. Uruapan, andamos en ese promedio. Los datos nos dicen que se recogen, cerca de 360,000 kilos al día. Entonces, es el esquema de 1 kilogramo diario por habitante. Hay algunos países donde no se tienen datos y algunos otros, si ustedes observan, donde los niveles también de vida, pues también hacen que se generen menos residuos, ¿no? Entonces, son contrastes. ¿Qué más observamos? Pues en esta problemática, miren, una foto de el bordo de Xochiaca en la Ciudad de México, como también gran parte de los residuos que generamos se depositan a cielo abierto, ¿no? Si nosotros observamos, nosotros también, por un lado, consumimos, pero al desechar, no desechamos de manera correcta y al final de cuentas también terminamos contaminando. El informe Water Waste del Banco Mundial en 2018, bueno, ¿qué nos decía? Que en ese año, es el informe más reciente, se generan anualmente 2,010 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año. Y bueno, gran parte o una tercera parte de estos no se gestionan correctamente. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que se depositan en vertederos a cielo abierto, algunos otros se logran reciclar, pero algunos otros también terminarán incinerados y gran parte al no gestionarse correctamente generando otros patrones de contaminación, como pueden ser los mantos freáticos.
Este informe pues coincide con el reporte del Club de Roma de hace 70 años, donde el crecimiento poblacional, la urbanización, la producción y consumo de bienes materiales, con la tendencia actual, pues ¿qué van a hacer? Se van a incrementar prácticamente, crecer en un 70% la cantidad de desechos generados, ¿no? Y también aumentará al doble los desechos que no se van a poder gestionar de forma correcta. Una infografía también que viene en este reporte en la traducción en español. Chequemos el comparativo. En 2016 se generaron, mejor dicho, 242 millones de toneladas de desechos de plástico. 24 billones de botellas de plástico de 500 mililitros es el peso de 3.4 millones de ballenas azules adultas. Bueno, una ballena azul pesa entre 20,000 y 30,000 kilos, ¿no? Ahí saquemos el comparativo de a cuánto equivale esto. Otro dato también, se estima al respecto del consumo solamente de bebidas que vienen contenidas en plásticos de un solo uso, ¿no? En botellitas. Se dice que en 5 minutos estaríamos llenando 8 campos de fútbol si acomodáramos cada una de las botellitas que se están consumiendo en el mundo. 8 campos de fútbol en 5 minutos. Imagínense a lo largo del día o a lo largo de un año, cuánta extensión de tierra o en el mar equivale esta cantidad de botellas de plástico. Y bueno, otro problema también que preocupa es el cambio climático global. ¿Han escuchado hablar un poquito de este problema? Ok, me dicen que sí. ¿Y qué entendemos nosotros por cambio climático global? ¿O qué nos imaginamos cuando se nos habla de este problema? Bueno, una cuestión muy sencilla es la siguiente, ¿no? El incremento de las temperaturas promedio en el planeta respecto al año 1750, que es el año o los años previos a la revolución industrial. Se dice que si como humanidad cruzamos un umbral de 2 grados promedio, habremos extinguido a la mitad de especies animales y vegetales más o menos en el mundo, ¿no? Estamos más o menos ahorita experimentando un cambio del 1.5 promedio. Entonces estamos ya cerca de ese punto de colapso, nos dicen algunos investigadores. Pese a que hay algunos negacionistas, bueno, las evidencias son muy claras. Tenemos periodos de sequía más largos, el verano más caluroso año con año y los inviernos también más crudos, ¿no? Esto pues nos lleva a replantear también diversas situaciones. Si nosotros observamos en el informe de Clima y Desarrollo, una agenda para la acción también del Banco Mundial, pues podemos observar que los países también tienen distintos niveles de emisiones. Sin embargo, si lo vemos así, países como China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, que son Estados Unidos y Japón, por ejemplo, Alemania mismo, que son países desarrollados, pues observamos que son los principales emisores de dióxido de carbono, ¿verdad? Por ejemplo, China casi vierte el 30% de las emisiones de dióxido de carbono. Impresionante este dato, pero ya per cápita, pues también hay países como Qatar,
Kuwait, los Emiratos Árabes, que también ya han ido incrementando sus emisiones, ¿no? De repente nos llama la atención en redes sociales que Dubái es una ciudad donde se ve el lujo, ¿no? Ahí en los Emiratos Árabes, y que observamos que Lamborghinis en sus calles, o que pistas de hielo en pleno desierto, ¿no? Pero estas pistas de hielo pues también tienen ciertos costos, un gasto energético importante. Entonces pues también nos lleva nuevamente a replantearnos si sigue siendo correcto el modelo de desarrollo actual, ¿no? Donde, ok, aquí también me están compartiendo en algunas páginas donde se puede ver al momento esta información. Yo la tomé de estos reportes que también son para consulta pública. Entonces, si ustedes observan, lo decía, hemos considerado que los recursos son infinitos. Sin embargo, los recursos son finitos, ¿no? En el plano de la economía, la escasez es el principal tema de interés. Vivimos en un mundo cada vez más escaso, cada vez más, bueno, también con menos capacidad de disponer de los recursos naturales. Entonces, nuestro modelo de economía actual lo llamamos de economía lineal. ¿Qué pasa? Extraemos los recursos, los utilizamos en la producción de materias primas. Estas materias primas llegan al consumidor. Obviamente que para que lleguen al consumidor pasan por un proceso de distribución, y en algún momento, ¿qué ocurre? Lo que consumimos se desecha, muchas veces esto sin la correcta gestión. Y si bien recordemos lo que nos explicaban en las clases de física, ¿no? Las leyes de termodinámica, ¿qué nos dicen? Que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Cuando sobrepasamos estos límites de regeneración, obviamente la Tierra tiene problemas, ¿no? Y empezamos a ver que existe contaminación, el cambio climático global, porque la atmósfera no puede autorregularse, etcétera. Bueno, vuelvo a plantear hasta aquí alguna duda. No. Si se fijan, gran parte de nuestra actividad económica genera lo que en economía llamamos externalidades negativas. ¿Qué son las externalidades? Consecuencias de las actividades económicas que afectan a agentes ajenos a la actividad productiva. Vamos a pensar, bueno, hay positivas y hay negativas. Un ejemplo de externalidad positiva, pues es cuando yo me capacito, mi empresa se ve beneficiada con los conocimientos que adquiero. Puede ser que también muchas veces la empresa en la que trabajo no haya invertido un solo peso en mi formación, principalmente en mi formación universitaria, ¿cierto? Pero se ve beneficiada. Es una externalidad positiva porque un agente económico se beneficia de un tercero. Pero una externalidad normalmente las asociamos a problemas como la contaminación. Una fábrica vierte residuos sobre un río, sobre un lago, y termina afectando a pescadores aguas abajo. Los pescadores pues obviamente ya no pueden obtener alimentos, ya no pueden conseguir algunos beneficios económicos y se ven perjudicados. En ese momento, ¿qué pasa? Es común que entre el Estado y tome medidas correctivas. Normalmente son impuestos o multas. El impuesto más recurrente son los que llamamos en economía impuestos pigouvianos o coasianos, donde se aplican los principios del que contamina, paga. Sin embargo, bueno,
Sabemos que también gran parte de estas acciones no resarcen completamente el daño. Y bueno, a veces también se ponen algunas otras medidas de mitigación. Pensemos, por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas residuales o algunas otras situaciones. Aquí si nosotros observamos, bueno, son las medidas más utilizadas. Sin embargo, también hay algunos otros instrumentos, por ejemplo, las manifestaciones de impacto ambiental, ¿no? Cuando necesitamos realizar alguna actividad económica, es común que se nos pida un estudio y que también ahí se establezca cómo se resarcirán los daños ambientales. Son algunas medidas de corrección por parte del Estado. Bueno, hasta aquí un momento de dejar de proyectar. Nuevamente, ¿alguna duda, algún tema que sea de tu interés o alguna cuestión que creen que necesitamos profundizar un poquito más? Ok, bueno, creemos que todo es correcto hasta este momento. Bueno, creo que ya se vuelve a ver, ¿verdad? Así es, doctor, ahí se ve la diapositiva. Ok, perfecto. Bueno, esto que hablábamos de sobrecarga ha llevado a hacer diversos estudios. El más común son los estudios, o los más comunes, mejor dicho, son los estudios de huella ecológica. Algunos de los principales promotores pues son la World Wide Foundation, y aquí observamos la tendencia histórica. En 1971, explico brevemente este tipo de estudios. ¿Qué hacen? Estiman la cantidad de recursos que consumimos con la capacidad del planeta para producirlos. Y aquí observamos, bueno, que en 1971, más o menos el 24 de diciembre, era cuando se acababan los recursos que consumía el planeta. Pues más o menos era un planeta Tierra, ¿no? Pero ¿qué empezamos a observar a partir de los años 80? Ha habido momentos donde empieza a sobrepasar esta capacidad de carga, ¿no? El año pasado y este año, más o menos en los meses de julio, veintitantos de julio, hemos estado sobrepasando estos límites, ¿no? Ya necesitamos cerca de planeta y medio para poder sostener este ritmo de consumo que actualmente llevamos, ¿no? Y la tendencia, pues, ¿qué nos dice? Que cada vez necesitaremos más recursos y estaremos agotando más temprano la sobrecapacidad de la Tierra para producir estos recursos. Sin embargo, bueno, también el consumo es desigual. Vean, países como Estados Unidos necesitan prácticamente 5.1 planetas Tierra para sustentar su ritmo de vida. Australia 4.5. El promedio mundial es de 1.75. Y bueno, hasta incluso los países más desarrollados, Alemania, casi estaría ocupando 3 planetas Tierra, ¿no? En cuanto al consumo. Está revelador esto, ¿verdad? Y bueno, aquí un poquito cómo hemos, por países, cómo van agotando sus recursos o la capacidad de producir y de sobrecarga de estos recursos. Chequen México, más o menos el 31 de agosto, nos estuvimos acabando los recursos que producíamos y que la tierra podía, ahora sí que
procesar, ¿no? O sin sobrecargarse. Pero observemos, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, los Emiratos Árabes, prácticamente en marzo agotaron su capacidad, ¿no? Esto es pues, también revelador. Los países un tanto menos desarrollados como Jamaica, pues están agotándolos en diciembre 20 más o menos, ¿no? Como era la tendencia en la década de los 70s. Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio de reflexión. Voy a dejar de compartir un momento y voy a compartirles un enlace en el chat. Es una manera también de nosotros sobreestimar o estimar nuestra huella ecológica. ¿Cuántos planetas Tierra necesitaríamos para sustentar nuestros niveles de consumo? Voy a dar 5 minutitos también para que hagan ustedes este ejercicio y reflexionemos un momento, ¿no? También, ¿qué tan fuerte es nuestro consumo? No sé si ya observan el link también en el chat. Okay. Bueno, vamos a dar 5 minutitos para hacer este ejercicio, ¿va? Bueno, les comparto que yo ya hice este ejercicio, ¿eh? Ahorita les daré también mis hábitos de consumo. Los que vayan terminando este pequeño ejercicio, no sé si pueden reaccionar también con alguna manita arriba o alguna carita también para ahorita más o menos reflexionar también. Bueno, me preguntan que si hay que descargar algo. No, es una calculadora virtual, nada más se registran con un correo que sea válido y pueden acceder inmediatamente a esta calculadora.
Mm. Judith, dejé ahí en el chat el enlace para esta calculadora. Es sobre nuestros hábitos de consumo. Bueno, Araceli nos dice que huella ecológica baja. ¿Alguien más ya realizó este ejercicio? Bueno, el maestro Palea nos dice que ocupa o se ocuparía un punto 74 del planeta Tierra si todos tuviéramos sus hábitos de consumo. Esto es interesante. Para los que van concluyendo, bueno, yo ocupo un planeta Tierra y medio y gran parte es por los recorridos que realizo en automóvil, ¿no? O principalmente, bueno, los kilómetros que se recorren. El trabajo luego de la administración pública nos demanda ir 2, 3 veces a Morelia y estar a lo largo de la ciudad, pues muchas veces en el carro, ¿no? Consumiendo importante cantidad de combustible. Datos reveladores, ¿no? Compramos vehículos que pasan el 90% de su vida estacionados y con 1.3 ocupantes en promedio. Es decir, es una persona por viaje nada más que se tiene. Es lo interesante. ¿Alguien más que nos comparta brevemente sus hábitos de consumo? Bueno, Marcos, pues 0.7 planetas cada año, una huella también muy baja. Beatriz Esquivel nos dice que 0.83. Si se fijan, bueno, tenemos distintos patrones de consumo, ¿no? Y esto nos lleva pues también a reflexionar qué tanto podemos hacer por nuestro planeta. ¿Alguna duda hasta este momento? Bueno, Ingrid, 0.08, 12 planetas por año. Y nada más. Bueno, 0.7 nos dice Giselle. ¿Alguna duda hasta este momento? No. Voy a volver a compartir la presentación. Bueno, creo que ya está viendo. Yo los felicito por sus hábitos de consumo, porque bueno, ¿esto a qué nos lleva? Que podemos evitar todavía la degradación del planeta Tierra, nos lo dice la World Wide Foundation, ¿no? De que si, por ejemplo, tomáramos acciones como reducir el 50% del desperdicio de alimentos en el mundo,
retrasaríamos 11 días este día de la sobrecarga de la Tierra, ¿no? Nos iríamos ya a los primeros días de agosto. Y si utilizáramos menos el coche, pues hasta 10 días más, ¿no? Los podríamos reducir. Bueno, las preguntas, que faltan muchos hábitos de consumo. Es difícil luego en economía poder estimar, ¿no? O entre más variables metamos, pues también se vuelve más complejo. Sin embargo, bueno, es un aproximado. Si se fijan, también pues vivimos en un entorno post-pandemia, ¿no? Vivimos en un mundo cada vez más desigual. La pandemia lo demostró. Estamos en un periodo de recesión económica donde también hay un amplio empleo informal, sin prestaciones laborales, con gente que trabaja desde casa, que ofrece productos a través de las redes, etcétera, ¿no? Entonces, pues también tenemos un mundo cambiante económicamente, un mundo consumista, y tenemos que buscar algunos cambios a realizar, ¿no? Un modelo de transformación productiva. Entonces, la propuesta que se ha venido trabajando en la última década es la llamada economía circular. El Parlamento Europeo, que es el principal impulsor de esta nueva forma de ver la economía, pues, ¿qué nos dice? Que es una economía porque hay hábitos de producción y consumo donde se comparten, alquilan, reutilizan, reparan, renuevan y reciclan materiales y productos existentes buscando generar un valor añadido. En cierta manera, si ustedes observan, vamos más allá del reciclaje, ¿verdad? Tenemos que incluso volver a ¿qué? A reparar. ¿Qué observamos? Que los fabricantes muchas veces, ¿qué hacían? Generaban procesos de obsolescencia programada, ¿no? Donde comprábamos una impresora barata y que a la vuelta de 2 años o de ciertas horas de uso se descomponía, fallaba una pieza, pero esa pieza pues salía casi igual de costosa que una impresora nueva. ¿Y por qué optábamos nosotros? Pues por comprar una nueva impresora, ¿cierto? Hoy en día, pues, ¿qué planteamos? ¿O qué se está planteando ya en los modelos también? La regulación europea que dice que las empresas tienen que proveer refacciones y evitar la obsolescencia programada. Pero ¿por qué no se hacen en los contextos latinoamericanos o en otros países? Bueno, porque también implica cambios en la cultura de los consumidores, ser consumidores más exigentes y a su vez, pues también mayores costos para las empresas, ¿no? El modelo de economía lineal, pues recordemos también que busca generar ingresos minimizando los costos, ¿no? Esto es por lo que nosotros tenemos que replantearnos. Digo, hace algunos años, y lo estoy volviendo a observar, no fomento el consumo de Coca-Cola, ¿verdad? Porque sabemos que es una bebida también altamente, con un alto contenido de azúcar, y que esto a la larga pues también causa enfermedades, ¿verdad? Pero, ¿cómo se estilaba antes, no? De ir a la tienda con un envase de vidrio e intercambiarlo por una Coca-Cola o la leche o algunas de otras productos, ¿no? Y de repente, para simplificar esto, que era difícil estar cargando con una botellita o nos daba flojera, pues se cambió el esquema, ¿verdad? Y empezamos a generar los plásticos desechables. ¿Por qué tenemos que ir hacia la economía circular? Primero, preservar y mejorar nuestro capital natural, optimizar los recursos, pero sobre todo ser más
eficientes. Pero hay grandes retos, ¿no? Uno de ellos es procesos de planificación e implementación de políticas públicas. Ya empieza a haber leyes de economía circular. Hay una ley de economía circular en la Ciudad de México. Hay un proyecto en el Senado de nuestro país para la economía circular, aunque gran parte de lo que se centra en este momento es que los fabricantes hagan su producto en empaques composteables, se evite el uso de plásticos de un solo uso, principalmente, ¿no? Por eso hemos visto que en algunas tiendas se ha dejado de dar la bolsa de plástico y es buena, ¿no? Esta parte. Aquí parte de lo que hablaba. Y, por ejemplo, la ley de economía circular de la Ciudad de México menciona en varios párrafos lo que es el modelo de negocio sostenible, perdón. Entonces, aquí es parte de lo que se aborda. La economía circular, pues digo, no es algo nuevo que estemos descubriendo el hilo negro, simplemente se dejó de hacer. Tiene cerca de 65, casi 70 años, perdón, desde la economía del rendimiento hasta el capitalismo natural. Estas escuelas que buscaban, pues evitar el desperdicio de recursos dentro de la industria, ¿sí? Algunos, pues, que favorecían que su producto, por ejemplo, fuera o se pudiera utilizar en algún momento parte de en algún caso, pues, los empaques retornables o cuestiones de estas. Y aquí los modelos de cradle to cradle, que sería de la cuna a la cuna, que es desde estar monitoreando desde que se extrae la materia prima hasta que se desecha, ¿no? ¿Qué implicaba? Pues que el productor muchas veces tenía que recoger gran parte de este producto, pero para volverlo a reutilizar, ¿no? Y hoy en día se habla de un capitalismo natural, donde también se cuidan los recursos. ¿Cómo tenemos que comprender la economía circular? Bueno, la economía circular se basa en dos ciclos, el ciclo biológico y el ciclo técnico. Hay productos, los llamados orgánicos, por ejemplo, corresponden a ciclos biológicos. Consumo algún alimento, algunos de estos residuos, por ejemplo, el café que me estoy tomando ahorita, bueno, la parte soluble que queda podría aprovecharse de forma compostable, ¿verdad? Y formar a ser parte de otro producto. Algunos otros productos como el algodón, primero hay que buscar, que nos dice que se hagan lo más orgánico, su cultivo sea lo más orgánico posible, se fabrica, se obtiene el producto, se usa. Aquí, bueno, no todos se pueden compostear, ¿verdad? Pero podemos generar, por ejemplo, con la industria textil, que es de las más contaminantes en cuanto a residuos, devolverlo en cierta manera, ¿no? Hay un dato, nos dice que, bueno, una prenda se va a utilizar en promedio 5 veces antes de ser desechada, ¿no? Por moda, por cuestión de que ya no nos gustó, o también cuando son de mala calidad o que son de productos, sobre todo la moda barata, tiendas como Shein, Zara o algunas de estas, pues nos vamos a encontrar que son desechadas después de 5 veces, ¿no? Tenemos algunas empresas uruapenses que están trabajando en esta parte de tratar de recuperar estos productos para utilizarlos en otros procesos o pues el mercado de segunda mano de prendas textiles también, ¿no? Y evitar que se deseche rápidamente esta prenda. Esto es por poner algún ejemplo. En aspectos técnicos, digamos aquí una lavadora, ¿no?
Obviamente, para producir sus piezas, se tuvieron que ir a la naturaleza, usamos el producto, en algún momento lo desechamos, pero si hubiera algunos centros de recolección, pues se pueden recuperar prácticamente muchos de sus componentes y se pueden seguir utilizando en la fabricación. Si ustedes se fijan, también se está haciendo una recolección de diversa basura tecnológica por parte de las instancias participantes en esta Semana de la Cultura Laboral, ¿no? Y algunas otras actividades de responsabilidad social. Si ustedes se fijan, si comprendemos estos ciclos, pues podemos ahorrar energía, limpiar el aire y utilizar menos agua, por poner algunos ejemplos. Si esto le sumamos, bueno, que pudiéramos obtener energía o recurrir a la energía renovable, pues obviamente nuestro impacto es menor. ¿Hasta aquí alguna duda? Otra manera también de ver estos flujos, ¿no? ¿Dónde podríamos evitar menores emisiones? Si ustedes se observan, bueno, gran parte de los emisores es el sector de transportes por la cantidad de energía que se requiere. Obviamente, para que la mercancía nos llegue, se requiere de combustible. Viajamos a otras partes del mundo, generamos un gran consumo energético, por mencionar algunos, ¿no? Y el sector de la agricultura también es un emisor, sobre todo cuando se hace de forma extensiva. Entonces, por un lado, podríamos con un poquito de investigación, reciclaje y algunos otros procesos evitar esto, ¿no? Buscar transportes más sustentables también. Yo sé que de repente nos dicen que es difícil moverse en bicicleta en Uruapan y es uno de los retos también que como política pública se tiene que fomentar el uso de bicicleta, no nada más los miércoles o en eventos dominicales, ¿no? Sino de manera diaria. ¿Cuándo nace la llamada economía circular? Bueno, ya más de fondo fue en 2012, ¿no? A partir del trabajo de la Fundación Helen MacArthur, para no profundizar mucho en videos, también lo voy a omitir, pero en la presentación que se va a compartir, que es esta misma, ustedes lo pueden observar. Helen MacArthur, bueno, es una de las pocas personas que ha dado la vuelta al mundo en una fragata, en un velero. Lo ha hecho 2 veces y, bueno, se aventó más de 70 días ella sola, recorriendo el mundo a través de los océanos en esta fragata, ¿no? De vela. ¿Y qué dice? Bueno, que en esos momentos de soledad comprendió también la palabra finito, ¿no? Si bien era un reto a superar, pues vio que también al estar experimentando ella ese instinto de sobrevivencia, pues también dice que la humanidad estamos con un instinto de sobrevivencia, ¿no? Y dependemos de materiales finitos. Entonces, ¿cómo hacer para vivir mejor, pero sin agotar estos recursos, ¿no? Y la llevó a fundar esta fundación que lleva su nombre, Ellen MacArthur, que tiene trabajo prácticamente ya en todos los continentes, ¿no? En el caso de México también ya hay empresas que se han ido afiliando a estas prácticas de economía circular y, digo, es la principal impulsora hoy en día. Estos flujos técnicos y biológicos que explicaba con anterioridad, bueno, la Fundación Helen MacArthur también los explica de cómo pudiéramos hacer esta economía circular. Si se fijan, pues buscar cómo estos materiales se refabriquen, se vuelvan a utilizar
o incluso habla de una economía de compartir. Un ejemplo de esto serían las aplicaciones como BlaBlaCar, donde pues ya no nada más viaja una persona, sino unas cuantas más y se puede hacer un esquema de negocios, ¿verdad? En ese sentido. Si se fijan, también pone mucho énfasis en qué, en evitar las extracciones, ¿no? Y que en algún momento las partes de este sistema abunden a otras partes de subsistemas menores. Ahorita lo vamos a ver un poquito más de fondo cuando abordemos algunos temas de parques ecoindustriales. Bueno, aquí dejo de compartir un segundo. No sé si haya también hasta aquí alguna duda. Ok. ¿Qué podemos hacer nosotros para avanzar esta economía circular? Si se fijan, pues tenemos que unir esfuerzos, gobierno, empresas y consumidores. Los tres agentes económicos. Las empresas, pues tener procesos de producción más amigables con el medio ambiente. Los consumidores estar informados, pero sobre todo también no aceptar productos que sean dañinos con el medio ambiente. El gobierno, pues, ¿qué tendría que hacer? Aplicar la ley y favorecer o generar incentivos para las empresas que opten por la economía circular. Esto pues también se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, principalmente en lo que es agua limpia y saneamiento, el objetivo 6, el objetivo 7, energía asequible y no contaminante, en el aspecto de ciudades y comunidades sostenibles, objetivo 11, previamente en el 9, industria, innovación e infraestructura, y en el 12, producción y consumo responsables. Obviamente estos también apoya al punto 13, acción por el clima, la vida submarina y el punto 15, vida de los ecosistemas terrestres. Aquí algunos ejemplos, si se fijan algunas metas, como es la meta 8.4, desvincular el crecimiento económico a la degradación del medio ambiente, ¿verdad? O lo que es la meta 12, hacer actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. ¿Dónde lo aplicamos? Nivel micro desde las empresas, nivel meso, generar distritos industriales, agrupaciones entre empresas, pero también pudiera ser agrupaciones entre consumidores. Y a nivel macro, la legislación. Bueno, aquí algunas iniciativas de economía circular. Dejo de compartir y vamos a observar algunos videos, ¿no? Dejen que cargue mi computadora. Luego, creo que las computadoras huelen el miedo también, ¿no? Cuando ocupamos que se abra rápido, no se abre. Aparatos del barco, hemos encontrado antenas, cañas de pescar.
Creo que ya se está viendo. Aparatos del barco, hemos encontrado antenas, cañas de pescar, bicicletas, televisiones, botas, zapatos. Ha una valigia piena di indumenti, Un contenedor de basura, neveras, hidroaviones, lavadoras, grifos de cerveza. et c'est beaucoup de bouteilles plastiques, des sacs plastiques, après il y a des bouteilles en verre. Ci sono qualsiasi cosa strana c'è anche a mare, purtroppo. Millones de toneladas de basura se vierten cada año en los océanos. Desgraciadamente se están convirtiendo en grandes vertederos. De todo venían las residuos. Y a mí me llamaba mucho la atención las latas de cerveza. O sea, venían latas de cerveza de todos los países. Cuando llueve todo eso va a parar a los cauces de los ríos y todo va al mar. Todo va al mar. En el 2015 tuve la oportunidad de embarcarme en un barco de pesca arrastre y darme cuenta de la gravedad del problema. Fue a partir de ese impacto cuando decidimos crear la Fundación Ecoalf y Upcycling Oceans. Salimos a coger pescado, no a coger basura. Pero ya que la cogemos, pues la tiramos en tierra. A los pescadores les pedimos que esa basura que se les queda atrapada en las redes la pongan en un contenedor y la bajen a tierra. Tenemos instalados unos contenedores en los puertos que recogemos cada semana para llevar a categorizar. Y que esa basura que estamos recogiendo tenga una nueva vida, que no tienes que volver a tirar a la mar, como decía antes, y volver a empezar otra vez de cero. Vemos que en los muelles vienen los camiones donde recogen estos contenedores, se los llevan y al final dices, pues mira, el esfuerzo que yo he hecho ha servido de algo. Los objetivos de Upcycling Oceans son tres. El primero, aportar nuestro granito de arena en la limpieza del océano. A otros pescadores les diría que como mínimo la que quiten ya no está. No la quitaremos toda, seguramente, pero la que quitamos, esa ya no está. Que no cuesta nada coger y ponerlo en una bolsa, llegar a un puerto y depositarlo en un container. Es un simple gesto. El segundo, concienciar y sensibilizar y demostrar que una solución es posible. Hay que empezar a atacar el problema desde el origen. Que el mar lo estamos contaminando todos, que la contaminación empieza desde casa. Sin la ayuda de la ciudadanía, por mucho que los pescadores luchemos, pienso que no ha servido de nada. Que sea responsable y que mire hacia el mar no solamente para bañarse, sino para cuidarlo. Quand on jette quelque chose dans la mer, ça y reste et ça y reste longtemps. Et d'ailleurs, on le voit au débarquement quand on débarque ces sacs plastiques, qu'il y en a, je pense, qui ont fait beaucoup d'années. Il progetto UTO credo che sia molto importante anche per sensibilizzare le persone che sono un po' all'infuori di questo mondo dei rifiuti e del bene che possiamo fare al mare. Y el tercero, fomentar la economía circular y transmitir que la basura tiene un valor. Si solamente nos limitamos en traer la porquería al puerto, estamos cojos. Lo que el pescador nos costaba de entender, al menos a mi modo de ver, era recoger algo que se quedara en el muelle. Y venías hoy y estaba otra vez en el muelle. Necesitamos el siguiente eslabón, que es que alguien coja lo que nosotros traemos y recuperamos de la mar y seamos y estemos seguros de que eso no va a volver de ninguna forma otra vez a la mar. ¿Cómo? Reciclaje. Lo que estamos es categorizando parte del residuo que sacamos para entender de una manera científica el origen de ese residuo y poder atacarlo desde el principio. Realmente, ¿de dónde viene esa basura? Y para poder intentar evitar que esa basura llegue al final al mar. Tras la experiencia de Upcycling Oceans en España, lo que queremos es replicarlo a otras partes del mundo, porque desgraciadamente el problema de la basura marina es un problema global. Κατάσταση Μεσόγειο φυσικά και ανησυχεί για την αναπάγγελμα που έχουμε μεγαλώσει. Έχουμε μεγαλώσει και τα παιδιά μας μάλλον και δεν θέλουμε να σταματήσει ποτέ. Bien sûr, on peut déjà faire attention à nos déchets, ne pas les jeter n'importe où, jeter tout ça à la poubelle. Il est pas trop tard. On peut encore faire quelque chose, mais je pense qu'il faut faire vite. Me preocupa porque veo que hay mucha basura en el mar que proviene, no de la pesca como se pensaba que de los barcos pesqueros, sino de barcos de recreo y mucha basura que viene de tierra. A mí me gustaría agradecer a los pescadores porque este proyecto lo hacen con el corazón, lo hacen porque creen que es lo correcto, lo hacen por su amor a los océanos. Creo que son un gran ejemplo para todos nosotros. Y se va mentalizando la gente y yo pienso que llegará un momento en que esto se consiga algo. Creo que hace falta que nos concienciemos todos y entre todos intentar que esto vaya mejor, ¿no? Soprattutto ci dà un futuro a noi ragazzi giovani. Que el día de mañana puedes decir, mira, yo he contribuido a limpiar este mar. Ça serait une bonne chose. Si tout le monde y met un peu de sien, ça serait nettement plus simple. Si la gente pone un poco de su parte, el mar no tendría por qué sufrir lo que está sufriendo. Entonces tenemos que ir trabajando ya. Es un paso fácil hacer.
Bueno, brevemente en el chat, ¿qué me pueden comentar de este proyecto? Hay muchos, sin embargo, bueno, es importante escuchar también sus opiniones, ¿no? No trabajo con ninguna consultora, empresa, sino son algunos proyectos interesantes. ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna impresión de momento? Bueno, muy interesante el proyecto, deberían implementarse en México, ¿no? La falta del siguiente eslabón, eso es importante, ¿no? Los pescadores también, como lo comentan, ellos están cuidando su fuente de ingreso. Hay una palabra o una frase muy interesante en este video, ¿no? Comprender el origen del residuo. Que nos decía que encontraba marcas de botellas de cerveza de todo el planeta, ¿verdad? Esto, pues, ¿a qué nos lleva? Que tendríamos que conocer también todo eso que se desecha al mar, de dónde viene, cómo se trabajó y cómo se pudiera obtener algún subproducto en cuanto a esta producción. Compartimos, ¿no? De que también en Uruapan tenemos un problema de que muchos de nuestros residuos pues van a las coladeras, ¿verdad? Que regreso a otro video. Ahora un poquito ya a niveles meso o macro. Ya un parque agroindustrial en Dinamarca. Hola a todos, bienvenidos. Nuevo episodio de Business Planet en Kalundborg, en Dinamarca. Desde hace 40 años este pequeño puerto es la referencia. Me dice que no se está compartiendo. Dejen. Intento nuevamente. Creo que ya. En ecología industrial, aquí la llaman simbiosis industrial. Dicho de otro modo, los desechos de unas empresas se convierten en los recursos de otras. Para guiarnos está con nosotros Mette Skuber, la referencia en simbiosis industrial en Dinamarca. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema? Entre los 7 participantes que tenemos en Kalundborg, reducimos las emisiones anuales de CO2 en torno a las 275.000 toneladas y ahorramos 80 millones de euros anualmente. Quédense con nosotros porque la idea es extender el sistema a otras empresas. Vamos a visitar una de ellas. La idea es integrar a las pymes en esta simbiosis. Esta empresa especializada en la limpieza de cisternas consume una cantidad muy importante de agua. Tras 6 meses, Ken, el director, trabaja con Mette para encontrar una manera de reutilizar el agua consumida, lo que le permitiría reducir los costes de producción. Integrándome en la simbiosis podríamos reducir a la mitad la factura de electricidad en el proceso de filtrado de agua. Además, queremos ser una empresa verde. Es muy importante para nuestros clientes. Quien espera encontrar salida para otros desechos plásticos y metálicos está convencido integrar la simbiosis permitiría desarrollarse a su pyme. Con el ahorro que tendríamos, podríamos invertir en una segunda línea de limpieza.
lo que permitiría crear nuevos empleos para la región de Kalundborg. Mete, acabamos de ver el potencial de la empresa de Ken. ¿Cuál es la siguiente etapa para él ahora mismo? El siguiente paso es ayudar a Ken a encontrar a sus socios de simbiosis. Primero, para el metal es muy sencillo, nos costará unas semanas. Segundo, lo más importante para Ken es saber qué hacer con el agua residual. Esto costará probablemente un año. Además del aspecto medioambiental, la simbiosis permite a las empresas aumentar su competitividad, dando valor a sus productos derivados, pero también evitando la importación de recursos naturales. El Centro para la Simbiosis de Dinamarca trata de replicar este sistema. El objetivo es conectar a unas 60 empresas de unas 30 redes de simbiosis en todo el país. Entonces, Mete, imagina que soy un emprendedor y quiero usar este sistema de simbiosis industrial y sus ventajas. ¿Cuáles son las claves del éxito? Primero debes identificar qué desecho quieres reciclar como recurso. Tienes que tener valor para asociarte y tienes que mantener la mente abierta a nuevos modelos de negocio. Gracias, Mete. Más información sobre esto en nuestra página web. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Business Plan. Bueno, ¿me escucho nuevamente? Me dicen que sí. ¿Qué les pareció este también segundo caso? Lo que es la simbiosis industrial, ¿no? Dinamarca, donde una empresa ahora sí que logra colocar sus residuos o parte de sus residuos en otra empresa. Hay bienes, como lo decía, por su naturaleza, que es fácil de colocar, ¿verdad? Lo que es el metal, algunos plásticos, el agua, pues cómo aprovecharla. Esos son ahí algunos temas todavía pendientes. Bueno, volvemos a nuestra presentación. Ya también siento un poquito de pasos en la azotea, como se dice, por el tiempo. Voy a tratar de ser breve, pero conciso también. Es un tema que, bueno, es difícil abordarlo en 2 horas, ¿verdad? Aquí veíamos, pues, 2 iniciativas. Si nosotros revisamos las páginas de la Fundación Ellen MacArthur, bueno, encontramos algunas otras más, ¿no? Pero ya nos tocará alguna investigación un poquito más a nosotros. Incluso, bueno, la de ECOAL, de recoger la basura de los océanos, su lema, porque no tenemos un planeta B, ¿verdad? Desde ahí ya nos dice el tipo de campaña. Y que 80 botellas de plástico que logran reutilizar, pues es una prenda nueva. Algunos datos tristes. Si quisiéramos ser 100% circulares en el 2050, como se había planteado en 2016 la Unión Europea, la pandemia pues nos vino a perjudicar en cierta manera y encontramos lo siguiente, ¿no? Que cada vez somos menos circulares. Lo vivimos con la pandemia, bueno, gran parte de los residuos eran desechados y esto ha reducido nuestro grado de circularidad. Ahora la expectativa es, bueno, el 15% de circularidad al 2030. La tendencia viene a la baja, ojalá logremos repuntar, y esto nos lo dice el reporte de circularidad que lo realiza una empresa, una consultora, Circle Company. Bueno, aquí algunos de estos datos. Actualmente, bueno, el 70% de las materias primas utilizadas en la producción son extraídas de fuentes naturales, ¿verdad? Se extraen y se desechan.
Si se fijan, bueno, con 4 sectores que pudiéramos hacerlos más circulares, pues reduciríamos gran parte de las emisiones. Alimentación, manufactura, construcción y movilidad y transporte. ¿Cómo transitar a una economía circular? Bueno, si ustedes se fijan en este proceso, estamos apenas diagnosticando para tratar de diseñar acciones, poder implementar y seguir evaluando. Estamos nosotros en un proceso ex ante o antes. Ojalá que pronto estemos en la evaluación, un proceso durante y una evaluación ex post o después para saber qué tan circulares somos. Hay muchos tableros de indicadores. Si ustedes observan, cada quien ve la economía circular de distintas maneras. Sin embargo, bueno, yo creo que los más fáciles de comprender son los CTI del Consejo Mundial para el Desarrollo Sustentable en los Negocios y estas Circulitics de la Fundación Helen MacArthur. En esta última Circulitics no es un tablero de indicadores como tal, pero sí es una solicitud a la Fundación Helen MacArthur para que les diga qué tan circulares son y la misma fundación les dice qué acciones pudieran realizar desde su empresa. Es gratuita y bueno, también está disponible en español. Los indicadores anteriores están en inglés, francés y alemán. Lamentablemente todavía no tenemos un esquema en español. Sin embargo, bueno, podemos recuperar. ¿Qué necesitamos conocer? Bueno, conocer dónde las fuentes de nuestros recursos, principalmente los no renovables, y sus salidas. ¿A dónde van a parar? Si van directamente al vertedero, pues aquí tenemos en este recuadrito que nos explica que pudiéramos tener potenciales de recuperación. Quizás no lo logremos todo, pero sí una recuperación real. Tenemos indicadores a nivel país, principalmente de Europa. Si se fijan, muchos se centran también en el aspecto de residuos sólidos, o gran parte se centran en la parte de gestión de residuos. Sin embargo, pues también aquí hay indicadores, por ejemplo, la autosuficiencia de materias primas. Hace unos instantes en el chat, pues, ¿qué decían? Que consumimos productos que llegan desde otros países, ¿no? En barco, en avión. Si nosotros pudiéramos producir gran parte de lo que necesitamos, bueno, es el indicador, ¿no? Sabemos que es difícil poder producir, no somos autosuficientes, ningún país es autosuficiente. Sin embargo, a medida que dejemos de consumir productos del exterior también, se reducirán las huellas de carbono. Algunos, pues si se fijan, son las tasas de reciclado. Primero la generación, ¿cuántas toneladas tenemos? ¿Cuánto logramos reciclar de forma general? Y en residuos específicos, ¿cuánto de esos los utilizamos en ciertas cuestiones como construcción y demolición? A su vez, ¿cómo se utilizan estos materiales? ¿Cuánto genera del Producto Interno Bruto estas actividades? Y algunos otros como las patentes que se registran para procesos de economía circular. A nivel micro, bueno, tenemos muchos indicadores. Algunas de estas empresas, algunas pues también son cuestionadas en cuanto a sus sistemas de producción, Nestlé, Coca-Cola, Unilever. Sin embargo, bueno, están poniendo de su parte. Ojalá pusiera más para avanzar a estos temas de economía circular, ¿no? Coca-Cola, pues con su planta de PET en México, PetStar, pues está logrando también reciclar cerca de la mitad de botellas de plástico
Sin embargo, bueno, hay otro resto que sigue parando en el mar o en algunos vertederos. ¿Qué necesitamos para determinar la circularidad de una empresa? Conocer nuestras entradas, nuestras salidas, nuestro potencial de recuperación y nuestro potencial real. La cuestión es que muchas veces no tenemos ni la información. Nosotros hemos querido, como Implan y en lo personal, pues tratar de establecer estas etapas y estos indicadores. No hay información precisa en las empresas o muchas veces pues también no se quiere proporcionar. Pero ustedes dentro de sus empresas pues pueden hacer acciones para optimizar o cerrar los flujos o circuitos, como se les llama, ¿no? Para saber qué tan productivos son en el aspecto de economía circular. Saber qué porcentaje de mi materia prima viene de fuentes renovables o sea reciclado, cuánto es virgen, cuál es mi porcentaje de aguas tratadas y tratar de establecer, bueno, cuánto del agua que utilizo se vuelve a reutilizar en la empresa, así sea para regar las áreas verdes. Bueno, es un indicador. Este indicador de todos los tableros de indicadores dicen que se está construyendo y se va avanzando. Porcentaje de energía renovable. ¿Cuánta de la energía que utiliza mi empresa se puede utilizar, proviene de fuentes renovables, paneles solares, un poco de tecnología eólica? Y también, ¿cuánto de mi porcentaje de material es material crítico? Aquí hay listados de la Unión Europea, principalmente son metales como el oro, la plata, coltán, muchos de ellos utilizados en los aparatos tecnológicos. Por eso es importante también que una vez que vayamos a dejar de utilizar un celular, por ejemplo, se deseche de la forma correcta y también pues se aproveche en otros productos. Y tratar de establecer cuánto nos estamos ahorrando. Aquí, bueno, es un poco, también si se fijan, ¿qué se busca? Remanufacturar, reacondicionar la mayoría de las veces. O, pues en algún caso, reciclar, ¿no? Reciclar sabemos que es volver a procesar el material a su mínima expresión y volver a utilizarlo en los procesos de fabricación. En Latinoamérica solo hay una publicación por parte de la CEPAL donde ya trata de generar estos indicadores. Es en el sector agroalimentario, construcción y la industria automotriz, en los diversos esquemas: flujo de recursos, innovación, colaboración y modelos de negocio. Y si se fijan nuevamente, ¿qué viene? Aparece los residuos sólidos generados y los aprovechados o reciclados. ¿Qué tanto estoy extendiendo mi vida útil del producto? ¿Qué cambios tecnológicos genero? Y pues aquí a nivel macro, los emprendimientos en economía circular, ¿qué tanto están durando en el mercado? Y también, si se van generando cadenas productivas de economía circular en las empresas. Bueno, ya para ir cerrando, si se fijan, tenemos metodologías que son poco precisas. Sin embargo, pues estos indicadores nos van a empezar a ayudar a generar o comprender las diversas etapas del proceso productivo donde podemos ser circulares. Materias prima, energía, agua, generación de residuos y generación de emisiones, para poder también saber a dónde canalizar las inversiones. Sabemos que el panorama es difícil, sin embargo, pues son acciones para la descarbonización de la economía. En Uruapan, como administración, pues estamos trabajando nosotros desde el Implan con algunas otras dependencias, con algunos programas piloto, como el de Si las separas no es basura,
Estamos buscando también con la Capazu, pues bueno, cómo generar sinergias para que se atraigan ciertas inversiones. Es triste, pero solo estamos saneando el 40% de nuestras aguas residuales y estaríamos buscando también, o se debe trabajar en esquemas de cómo aprovechar pues un poco también la materia orgánica que se genera. Esto pues también para ir avanzando lo que es una economía circular. Desde mi entorno, bueno, hay muchas acciones que puedo hacer, desde la separación de basura, desde utilizar el vehículo de forma compartida, etcétera. Bueno, hasta aquí mi participación y pues quedo listo para cualquier pregunta, cualquier comentario y es ahora sí cualquier experiencia también que ustedes me quieran compartir. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Qué les deja esta primera charla? Bueno, aquí Gisette Flores dice que es importante conocer los flujos de materiales y esto como un esquema para lograr ventajas competitivas, ¿no? Bueno, Araceli Berenice Fuentes Rivas dice que todo excelente, no creo del todo. Creo que a lo mejor no fui tan claro, por eso no hay preguntas, no hay dudas. Bueno, pues muchas gracias, doctor Roberto Flores Chávez, por su excelente participación. Los invitamos a seguir participando de los cursos virtuales y en los eventos presenciales de la Universidad Don Bosco, ICATMI y CECATI. Bueno, perdón que te interrumpa, Yus. Aquí hay una pregunta de el maestro Salvador Aguirre Paleo. Algunas experiencias exitosas en México. Menciono algunas en la industria automotriz, principalmente en Querétaro, donde gran parte de los aceites, residuos y demás que se van generando, pues se están reprocesando o reciclando. También las empresas que se están instalando en Querétaro, pues tienen que establecer el origen Yo diría que sí. Sí. de dónde vienen sus partes y otra muy importante, ¿no? Lo que se fabrique en la zona de Querétaro, pues también tiene que los vehículos garantizar el suministro de refacciones, ¿no? Y que no se o que no tenga ciertas piezas con obsolescencia programada, como son los autoestéreos o alguna situación de estas, maestro. Bueno, ¿cómo puedo participar en mi estado para apoyo a la economía circular? Si nos vamos al aspecto de legislación, no tenemos en Michoacán una ley de economía circular. Está trabada una ley de economía circular en el Senado de la República. Sin embargo, bueno, aquí en el estado ya hay algunas iniciativas también para prohibir lo que son los plásticos de un solo uso. En lo personal, bueno, ¿cómo podemos apoyar? Prácticas muy sencillas desde mi botella de agua que sea, pues ahora sí como se dice, ¿no? En el meme, el botecito Godínez de Tupperware ayuda. Es una botella por lo menos al día que no será desechada. Mi café, pues que sea en un termito, en una taza, ¿no? Es un vaso menos de unicel desechado al día. Si yo soy ahora sí que empresa, pues podría empezar también apoyando con empaques o embalajes reciclables, compostables, ¿sí? Cuestiones de esas son las que podemos empezar a apoyar nosotros. Y bueno, también algo muy importante que lo menciona aquí, dice Bedoya, pues también
la autoridad pues tiene que hacer las revisiones, ¿no? Ahora sí que también investigar quién contamina para que resarce esos daños, los vehículos. Efectivamente, pues también el hecho de que no estén en perfectas condiciones salen y contaminan, ¿no? Pero también situaciones que nos enseñaban en la primaria desde en no prender el carro para ir a las tortillas que están a 2 cuadras, pues es un poquito. Y aquí dice Wetsin Deraer, comparte una página que también es importante. Bueno, hay mucho por hacer, sin embargo, espero el próximo año ya tener pues algunos avances también aquí en México y algunas otras estrategias. Si ustedes revisan la página de la Fundación Helen MacArthur, pues van a encontrar algunas buenas prácticas también. De mi parte, pues ahora sí ya es todo.